La prédica de hoy se titula ¿Cuál debe ser la vida del cristiano? Y vayamos todos juntos a los pasajes que van a ser los fundamentos en donde nos van a dar la idea de la enseñanza de hoy. Son dos. El primero, en el libro de Ezequiel capítulo 34, versículos 30 y 31. Dice así. Acompáñenme en la Reina Valera contemporánea, Ezequiel 34, versículo 30. Reina Valera contemporánea, dije. Y dice así la palabra de Dios, escuche bien. Entonces mis ovejas sabrán que yo, su Señor y Dios, estoy con ellas. Y que ellas son mi pueblo, el pueblo de Israel. Palabras de Dios, el Señor. Ustedes son mis ovejas, son las ovejas de mis pastos. Ustedes son hombres y yo soy su Dios. Palabra de Dios el Señor. Como el Señor aquí pone bien claro, ¿no? O sea, somos sus ovejas y después termina diciendo, ¿ustedes son qué? Criatura y yo soy el creador. Amén. Eso nunca, que nunca se nos olvide. Sigamos al otro pasaje, que es un versículo solo en Gálatas, el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Seguimos en la Reina Valera contemporánea. Gálatas 5, 6. En el primer pasaje el Señor nos llama a sus ovejas. Y aquí vamos a ver en este pasaje lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y aquí nos marca bien claros cuál es la esencia de la enseñanza de hoy. No es tanto de qué soy o de dónde soy, o por qué soy, ni clases sociales, ni clases económicas, ni trabajos, ni títulos, ni raza, ni pueblo, ni nada, eso vale. Sino que, ¿qué es lo que vale para el Señor? La fe que obra por el amor. Vamos a orar y ponernos en manos de Dios. Señor, en este día que tú nos has permitido, venimos a tu presencia con este espíritu de amor que hay en nosotros, porque tú nos has guiado por medio del Espíritu Santo, Padre, para que estemos aquí y para que seamos enseñados, guiados en el conocimiento de tu palabra, para conocerte cada día más. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos la enseñanza del domingo pasado, la definición de la palabra cristiano. ¿Lo recuerdan? Dijimos que esta se había originado ¿en dónde? Con la gente allá en un pueblo, en una ciudad de las más grandes que había en la antigüedad, de la Roma imperial. Esa ciudad es Antioquía de Siria, diferente a Antioquía de Pisidia, ¿no? Que estaba en Turquía. Esta dijimos que está en Siria. Y era la tercera ciudad, ahí peleando codo a codo con Éfeso, ¿no? De todo el imperio romano, fíjense, no era cualquier ciudad. Y en esta ciudad que estaba lleno de una cultura cosmopolita, lleno de razas, lleno de naciones diferentes, en una ciudad muy próspera y con mucha gente, bueno, en esa ciudad se creó la primera iglesia gentil, que no era exclusivamente de judíos, la primera. Y fue ahí porque por primera vez a los hermanos, a los discípulos, se les denominó ¿qué? Cristianos. Esto es algo increíble. Esta palabra, ustedes recuerdan que significaba pequeños cristos. Y era un término netamente despectivo, o sea, menospreciándoles. ¿Por qué? Por su forma de vida diferente. Recuerden eso. Entonces, podemos decir que la palabra cristianos fue como la gente incrédula de este mundo bautizó a los seguidores de las enseñanzas de Jesús, llamado el Cristo.
La gente de este mundo llamó cristianos a los hermanos de aquella antigua ciudad hace 2000 años. Pequeños Cristos. Esta gente podía ver, o sea, esta gente que no creía en Dios, que era gente pagana, una cultura, como ya dijimos, pagana. Y esta gente les empezó a llamar a estos raros, a esta gente diferente, a esta gente que había cambiado esas costumbres paganas, las empezó a llamar pequeños Cristos de una manera de menosprecio. Muchos de ellos eran conocidos, amigos, familiares, gente, compañeros de trabajo. Y esta gente inmediatamente los identificó y se dio cuenta, oye, ¿qué te pasa? Ya no eres el mismo de antes. Recordamos que estas costumbres de esta gente pagana no las debemos nosotros también de menospreciar. ¿Por qué? Porque eran costumbres que se habían arraigado y que, bueno, ahora estamos viviendo también. La misma cultura del Imperio Romano que se heredó del Imperio griego, que se mezcló, el Imperio helenístico le decían, con todo lo que era el Imperio babilonio, medo-persa, y era un crisol de creencias paganas, en donde sabemos que cuando la adoración se desvía, se va y se dirige a ídolos falsos. Siempre es así. Tanto de los que antes había muchos, esos que son de madera, de metal, y otros ídolos falsos que traemos en el corazón. Estas costumbres magnificaban este tipo de idolatrías y conductas inmorales. Las conductas inmorales, para los que todavía no tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, es la conducta que se rebela contra Dios. Porque la moralidad solo puede darse ¿en dónde? En un dador de la moralidad, de unos valores morales que nos guían. Por ejemplo, cuando uno es inmoral en muchas cosas, mintiendo, odiando y robando, codiciando, matando. Y la más famosa, por así llamarlo, la inmoralidad sexual. Esta gente pagana daba rienda suelta a todo eso, porque esa cultura así lo especificaba. Esa cultura es la misma cultura que usted y yo ahora estamos viviendo. Bueno, no viviendo, sino viviendo en medio de. Porque ya hemos salido de ese mundo. Creo creer que la gran mayoría de los que aquí estamos. Los que siguen en este mundo se van a encontrar tarde o temprano con la tristeza de que seguir viviendo en esa cultura de este mundo, ¿a qué les va a llegar? A nada, ¿no? A puras tristezas, como veníamos cantando, ¿no? A puras amarguras, a puras tristezas. Pero no es como el cristiano, que le dura nomás hasta el amanecer, dice aquí como veníamos en el Salmo, sino que les dura siempre hasta que conozcan de Dios. Muchos ahí siguen. Por eso nosotros lo sabemos, por eso estamos aquí. Somos diferentes, no somos de este mundo. Nosotros pasamos de una vida como aquellos cristianos que por primera vez se les denominó de esa manera, pasamos de una vida sumida en los vicios, en los excesos de esta cultura mundana, en la promiscuidad sexual, en el alcoholismo, el robo y la mentira y hasta el asesinato para lograr mis metas de vida. Por eso muchos señalan a los políticos, no, hay estos políticos, qué hipócritas. Pero nomás basta verse a un espejo y verá que es lo mismo que ellos, pero por ahí en menor magnitud, porque quizás no tenga el poder de dar rienda suelta como a los políticos que sí tienen el dinero y el poder de hacerlo. O sea, no señalemos a esos políticos porque con dinero y poder usted no sabe qué cosas estará haciendo. Pasamos de esta horrible y vana manera de vivir, mis hermanos, a una libre de vicios, libres del pecado, una vida en santidad, que ahora cuando siempre decimos en santidad, la gente del mundo dice, híjole, los santurrones, cumpliendo nosotros las reglas morales,
que Dios nos da, no por obligados, o ay, no quiero pero ni modo, sino, o sea, eso es sentir el peso de la ley en mis hombros. ¿Vieron? Que dice bien claro Pablo, que no podemos cumplir la ley. Al sentir el peso de la ley, querer cumplir esa ley, esa regla moral, va a ser imposible. Pero ¿cómo lo hacemos? Por medio del amor y la guía del Espíritu Santo. Esa es la única manera. Queremos vivir la vida de Dios. Esa es la clave. Cuiden esa clave. ¿Qué queremos vivir? Entonces, que queremos ser moralmente diferente al mundo. Sí, todo eso está juntándose y todo en resumidas cuentas, ¿qué es? Queremos vivir la vida de Dios. Eso es lo que queremos hacer. ¿Qué quieres hacer como cristiano? ¿Por qué quieres vivir la vida de Dios? Porque ya nos hemos reconciliado con Dios. ¿Se acuerda algún familiar, un amigo cuando usted se reconcilia? Qué alegría, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo estuve muchos años distanciado con mi hermana en la carne, la que falleció ya hace unos años. Y yo recuerdo que ella en ese tiempo era más cristiana que yo. Me llamó y yo me puse duro porque yo me sentía agraviado. Y ella me decía, Mario, pues ya, ¿por qué caso tiene pelearnos y seguir así? Y ella dio el primer paso y me dijo que me amaba. Y yo le digo, sí, yo también te amo, pero hacía regañadientes. Pero en mi corazón, cuando ella me dijo eso, no, hombre, me derretí, realmente. Y bueno, eso fue, yo creo, el principio de muchos cambios en mi vida, ¿verdad? Pero realmente, cuando uno se reconcilia realmente con una persona, y siendo Dios nuestro creador, ¿verdad? El único Dios vivo, realmente tiene que haber un cambio de vida. No es que seguimos viviendo una vida mejorada, una vida como antes, pero un poquito más buenito, un poquito menos vicio. Si tomaba 10 copas, tomó ahora 3. Si adulteraba una vez al año, ahora por ahí ya no, pero nomás miro pornografía. O sea, no es estar un poco mejor. ¿Sí entiende eso, no? Una reconciliación habla de un cambio radical, mis hermanos. Un cambio en donde, como así lo vieron y lo sintieron aquellos paganos, mundanos del mundo mundial, por así llamarlo, de Antioquía de Siria. Dijeron, no puede ser, ¿qué le pasó a mi hermano? ¿Qué le pasó a mi padre? ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Qué le pasó a mi primo? ¿Qué le pasó a mi compañero de trabajo de juerga que nos salíamos después de trabajo y les mentíamos a nuestras esposas que íbamos a trabajar horas extras, pero nos íbamos al bar y etcétera? ¿Qué pasó con esas gentes? Ahora vivían de una manera, mis hermanos, completamente diferente a la cultura imperante, a la cultura que está alrededor nuestro. Y ya no empataban estos cristianos en Antioquía con estos principios y valores mundanos. Por eso, así como les veían, así les llamaban pequeños Cristos. Porque Cristo en esa época era una persona muy famosa. ¿Sí entiende? Ahora sigue siendo famoso porque Él es el Rey. Él sigue siendo, aunque lo rechacen, al que rechazan es a Cristo. Cuando hablan mal de las religiones, hablan mal de Cristo. Cuando quieren bloquear la religiosidad en las escuelas, nomás bloquean el cristianismo. Cristo, nomás a Cristo atacan. Todavía sigue siendo famoso. Y por eso decían, híjole, estos se parecen a aquel loco que decía que iba a cambiar el mundo muriendo en una cruz, como un maldito. Qué increíble. Y estos le están siguiendo a ese loco. Entonces, estos son pequeños Cristos. Ja. Esa es la manera, ¿verdad? No lo estoy expresando tan bien, pero más o menos es eso. Entonces, fíjense, si el mundo a nosotros ahora nos llama cristianos por lo parecido de nuestras vidas, ¿con quién?
con Cristo. Esto da mucho que pensar, ¿verdad que sí? Porque cada uno de nosotros conocemos nuestras vidas. ¿Qué hacemos cuando estamos solos? ¿Qué hacemos cuando estamos no en este ambiente, en la congregación? Todo el mundo sabemos qué hacemos en lo oscuro. Sabemos de qué hablamos, cómo actuamos y cómo procedemos en el día a día. Decía un hermano allá del siglo IV, obispo de la iglesia de Alejandría en ese entonces, él decía: somos cristianos por Cristo y por Él se nos llama de ese modo. O sea, estaba dándole la razón a toda esa gente mundana, pagana de Antioquía. Hay que meditar, mis hermanos, hay que meditar de esto. Hay que meditar junto al Espíritu Santo que nos fue dado y concedido en nosotros y preguntarnos cuánto de mi vida se parece a la de Cristo para yo poder ser llamado cristiano. Es sencillo. Cuando la gente de su alrededor lo identifique como diferente, es porque usted sí está siguiendo una vida como Cristo. Mis hermanos, recordemos, este es un estándar, una medida que puso el mundo incrédulo. Ellos fueron los que llamaron cristianos por primera vez a nuestros hermanos hace 2000 años. Fueron las personas del mundo, la gente sin fe, los que llamaron cristianos a los discípulos de Jesús. Ayer, hablando de discípulos, vimos en el discipulado la séptima enseñanza de la serie Verdaderos Discípulos de Jesús. Para el que no la vio, pues la vea. No quiero adentrarme a todo lo que significa discípulos, en la serie lo vemos, pero vayan y escúchenla. Pero sí les puedo decir que ser cristiano es igual a ser discípulos de Jesús, porque ahí bien claro dice que se les llamó cristianos por primera vez. ¿A quiénes? A los discípulos de Jesús, en el libro de Hechos capítulo 11. Pero volviendo al punto en cuestión, mis hermanos, volviendo al punto, ya vimos que el ser llamado cristiano es un estándar y una medida que nos puso ¿quiénes? El mundo incrédulo, las personas paganas, las que no creen en Dios. Ahora, ¿cómo nos llama el Señor a los de la fe? A los que decimos ser sus discípulos, a los que decimos que confiamos en su palabra. ¿Cómo nos llama el Señor generalmente? ¿Cómo nos llama? ¿Cuál es la forma más común o la que más aparece cuando el Señor habla de su pueblo? Es ovejas. Cuando Dios habla de su pueblo, de la familia de la fe, la mayor cantidad de veces lo hace refiriéndose a nosotros como ovejas. Entonces ahora hay que ver, en el mundo nos ven como pequeños cristos, ¿verdad? A los cristianos, a los discípulos, ¿verdad? Y el Señor, ¿cómo nos ve? Como ovejas. Esto quiere decir que muchas características naturales de las ovejas, ¿quién sabe cómo son las ovejas? ¿Quién tiene una granja? Para pasarlo ahora a Keplik. A la hermana Rosita le gustan mucho los animales. No me extrañaría un día encontrarme una oveja ahí. Fíjense, el Señor nos compara con las ovejas porque muchas características naturales de las ovejas se deben de asemejar a nosotros los cristianos. Si analizamos cómo son las ovejas, entonces sabremos cómo nos ve el Señor. Oveja es un animal, un animalito débil, frágil, en comparación a otros animales. Estamos hablando en comparación, porque por ejemplo en la granja hay caballos, está la vaca, el toro, el cabrito. Pues de ellos, ¿quién se ve más así como entre los mamíferos, no? ¿Quién se ve más así delicado, frágil? Pues la oveja. ¿Por qué no nos dice toros y vacas? ¿Verdad el Señor? Pues estaría bien, ¿verdad? Los hombres, ay, yo soy un toro. O yo soy un burro. No se cree. Pero estaría bien otras características, ¿no?
Ay, ¿por qué no me dice caballo, centinela, o no sé, o de perdido cabrito? ¿Por qué es oveja? Las ovejas no se destacan por nada, al contrario, se destacan por su debilidad, por su fragilidad, por su falta de visión, porque si no las tranquilan, pues se quedan ahí como una esponja. ¿Ya saben? Si no las están ahí guiando, se pierden fácilmente. Necesitan ellas siempre por eso estar en grupo. ¿Por qué? Porque solas rapidísimo se pierden, rapidísimo serían devoradas por los predadores. Pero la característica que más destaca de una oveja, ¿qué es? Que son dependientes, son muy dependientes. Es un animal en esencia dependiente, que no puede, significa que no puede valerse por sí solo. La oveja necesita irremediablemente de un pastor que la cuide y la proteja 24 horas, 7 días a la semana. Un pastor que le dé alimento llevándole buenos pastos, que la lleve por caminos seguros para esos pastos, que la guarde de los lobos y los zorros y los predadores, que la haga descansar, porque ni siquiera sabe si se cansa o no, que la haga descansar de tanto en el día, encontrando lugares de sombra, y también de noche, que la traiga al redil y la guarde segura. Todo eso necesita la oveja. Prácticamente no hace falta señalar, mis hermanos, el porqué de la analogía que hace el Señor respecto de nosotros con las ovejas. Cuando menciono esto, queda más que obvio. Ciertamente, no es porque nosotros seamos muy listos, muy fuertes, muy buenos, muy capaces, muy independientes de Dios, sino todo lo contrario, todo lo contrario. El hombre o mujer de Dios somos similares a las ovejas en que admitamos o no esa similitud. Eso a Dios pues no le afecta. A nosotros sí, si lo admitimos o no lo admitimos, porque así vamos a vivir. Pero Dios sabe que nosotros somos como las ovejas, dependientes. Alguna hora estará diciéndole, oh, pues no me gusta, me siento como que el Señor me hace bullying, que me compara con una oveja, ¿cómo? Pero nos guste o no, mis hermanos, esta comparación, sabemos que es precisa y veraz. Somos como ovejas. Y la característica principal de la oveja dijimos que era la dependencia de su pastor. No la dependencia de cualquier otra cosa, sino ¿de quién? De su pastor. Y en este caso, ser completamente dependientes de nuestro pastor no es algo malo o negativo. Al contrario, es la manera como Dios nos quiere. Quiere que así vivamos, dependiendo del buen pastor, de Él. La dependencia, mis hermanos, hay dos tipos de dependencias. Podemos tener una dependencia que es obligada. Esa es la que esclaviza a una persona, a una vida, a otra. Por ejemplo, el Señor nos cita un ejemplo bien claro. Los gobiernos se enseñorean del pueblo, nos dice en los evangelios. Los gobiernos quieren que los pueblos sean más dependientes de ellos porque ¿qué buscan los gobernantes? Poder y riquezas. Y mientras más tonto y más dependiente sea el pueblo, ¿qué pasa? Más poder e influencia ellos tienen para tenernos dependientes de ellos. Esa es la manera que trabajan los gobiernos. No lo digo yo no soy politólogo. Lo dice el Señor que conoce todos los corazones. Eso está en Mateo 10:42 para el que anota. Dice ahí Jesús, se lo leo en la Reina Valera, dice Marcos 10:42, dice, mas Jesús llamándolos a los discípulos que se estaban peleando, ¿no? Para ver quién era el más inteligente y quién va a estar más arriba gobernando. Él les llamó a los discípulos y les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas?
Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, que es autoridad. Autoridad que es enseñorearse. Lo vemos, mire, también en las relaciones humanas, en las relaciones de pareja hoy día. ¿Cuántas veces nos vemos? Ahí en la televisión o en las redes sociales aparecen, ¿no? Que el muchacho abusó de la chava y dice, ay, ¿quién te pegó? ¿Quién te está haciendo la vida imposible? Pues el novio, el esposo. ¿Se fijan? Lo vemos cada vez más y más, ese ejercer, ese enseñorearse de la otra parte. Tratar de ejercer dominio, o sea, de la otra parte es dependencia. Es una dependencia ¿cómo? Obligada. Una dependencia de enseñoreamiento. Esa es la que no queremos, especialmente los jóvenes, que vivan. Pero en el mundo, mis jóvenes, si no están en Cristo, se van a encontrar con esta situación. Y los que no hemos casado, ¿cuántos dicen amén? ¿Verdad que así se encuentran? Así es. Cuando no hay Cristo en la vida de uno, yo me enseñoreaba de mi esposa. Es así de sencillo. Cuidado, chéquenlo, los que no se han casado, están advertidos, ¿eh? Pero la dependencia, mis hermanos, que sale de una relación de confianza basada en el amor, es la que Dios quiere con nosotros. Ejemplo, la relación padre a hijos. Claro, padre a hijos cristianos. Los hijos pequeños, fíjense los hijos pequeños cómo son. Y no tan pequeños, pero los hijos pequeños más que nada saben que pueden confiar en nosotros, los padres. Están bajo nuestra dependencia, pero no es que están agobiados por depender de nosotros. ¿Se dan cuenta? Ellos disfrutan esa dependencia. Les gusta depender de nosotros. Es más, cuando nosotros quedamos mal con ellos, los abandonamos, etcétera, etcétera, ¿qué producen ellos? La falta de dependencia. ¿Y qué pasa entonces? Vidas rotas en ellos. Así crecen, con vidas rotas. Ahora, ellos quieren ser dependientes, necesitan ser dependientes porque no tienen la capacidad de ser independientes. ¿Se va a dar cuenta? Nosotros no tenemos tampoco la capacidad de ser independientes ¿de quién? De nuestro Creador. Es imposible. La vida en orden, armonía, en gozo y en paz sin la relación de dependencia con nuestro Dios. Ya se quedaron todos muy callados. Amén, ¿verdad? Amén, ahí está. Cuando los niños en la mañana, los niños pequeños especialmente, también los niños grandes, ¿no? Se despiertan, no se despiertan diciendo, ay, bien preocupados, ay, ¿habrá que de comer? Ay, tengo algo de dinero en mi bolsa, a ver, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a la tienda. No, ellos se despiertan y dicen, bueno, mami, dame de comer. Y se acabó. Chan, chan, pum, listo, problema resuelto, dependientes 100% de sus padres. Confían de que ellos son los proveedores. Y esta dependencia, repito, no es de yugo, no es de enseñorearse, sino ellos la disfrutan, se disfruta esta relación, porque cada uno está en el lugar que corresponde. Uno ejerciendo esa confianza, proveyendo y dando amor a los hijos, y los hijos viendo eso, recibiendo eso y gustándose de su dependencia. Así es esto. Siempre cuando yo entiendo el amor de mi Padre en lo que Él me dio, yo sé que puedo confiar en Él y estoy a gusto en poder depender de mi Padre. También la dependencia entre hombre y mujer en matrimonio, ¿verdad? Cada uno depende, en la pareja es, la mujer depende del hombre, no, cada uno depende, es un matrimonio, es un pacto. Y en un pacto las dos partes se comprometen, ¿a qué? A depender uno del otro. ¿Sí entiende?
Cuando nomás el hombre, que es generalmente el hombre, ¿no?, el que busca enseñorearse de la mujer, tú vas a depender de mí. Pero también la hace trabajar. Entonces, ese es el enseñorearse. Pero cuando hay una relación mutua de confianza, basado en el amor, ¿qué pasa? Pasan a depender mutuamente, en armonía, a gusto. A gusto la mujer, la esposa, le encanta depender de su marido. Gracias. Hoy fue un día trabajoso, ¿no? Te ves cansado, mira, preparé esto y lo otro. Y el hombre llega a la casa y ya a gusto dice, dependo de que mi esposa me haga de comer o dependo de que haga ciertas cosas. Y ya a gusto dice, qué bueno depender de ti, mi esposa, que haces bien las cosas. Gracias a ti yo puedo ser el hombre allá afuera, etcétera, etcétera. A ver, jóvenes, ¿cuántos quieren una relación así? ¿Verdad que todos? No se me queden mirando. Yo sé que todos. Yo también quería eso. Todos quieren eso. Pero repito, en el mundo eso no lo van a encontrar, ¿eh? Amén. Eso no lo van a encontrar. Y no es una amenaza ni nada. Hay gente que es dócil como una oveja. Y sensible. Y obediente. Y entiende. Escucha y sigue. Y otra gente dice, Pamplín, ya está el hermano ahí exagerando, dando bibliazos. No, chéquelo. Aquí podemos hacer una fila de gente experimentada, ¿verdad que sí? Hermanos casados o ya con la experiencia, ¿verdad?, de la vida. Y aquí cada uno pasamos a dar un testimonio y hasta se ponen a llorar. Pero de ahí nos ha sacado, ¿verdad? El Señor ha sido fiel. ¿Se han percatado, mis hermanos, que estos dos últimos ejemplos que estoy dando de dependencia basado en la confianza del amor, está basado en el diseño del Señor? Y siempre apunta a lo que Él quiere que sea nuestra relación con Él. Son sombras y figuras de lo que Él quiere con nosotros. Y siempre, entonces, cuando apunta a esa relación con el Padre, si vemos cuáles eran las dos, número 1, como hijos, ¿verdad? Y número 2, una relación como la novia de Cristo. La primera como hijos, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15, lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Y miren cómo dice así en esta versión la palabra de Dios. El espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Ahí está. ¿Vieron? Punto. ¿Qué pasa? ¿Qué es el temor? ¿Cómo se basan las relaciones de dependencia, de enseñoreamiento? Por ejemplo, el Estado que se enseñorea del pueblo, ¿qué pasa? Ahí tengo miedo de que si no me pagan impuestos me meten en la cárcel. Si hago esto me meten. Es una relación de temor. Es una relación de, híjole, si no lo hago, pues me va a dar. Al contrario, dice la palabra, seguimos leyendo, el espíritu que ha recibido ustedes, nosotros los cristianos, los hace hijos. Por el espíritu podemos gritar, querido Padre. O sea, si por fe recibimos el Espíritu Santo, como dice la palabra, otra vez el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 4:6, que esa misma fe que cuando yo creí, cuando leí la palabra de Dios, cuando escuché la palabra de salvación, el evangelio, entonces cuando yo recibí esa palabra dije, híjole, sí creo en esto. Sí creo en lo que hizo Jesús. Entonces, la promesa es recibir el Espíritu Santo en mi ser interior. Y dice en Gálatas 4:6, por lo mismo, ustedes son hijos. Entonces, nosotros sabemos, porque el Espíritu que ya recibimos grita dentro de nosotros, Abba Padre, querido Padre. Y ese espíritu viene con el sello de la promesa de que somos hijos. Por eso que grita,
El Espíritu cuando viene a nosotros, querido Padre. Es el sello, esa es la seguridad. Nosotros estamos seguros en Cristo por eso. Y en el versículo 7 dice, entonces ya no eres esclavo, sino hijo. Y por ser hijo, Dios te ha hecho su heredero. ¿Cómo cambia, no? La dependencia como esclavo por enseñoreamiento es la dependencia que no hereda nada, que no hay esperanzas, no hay promesa de nada. ¿Sí o no? Trabajo porque soy esclavo. Tengo que hacerlo si no me matan o me desechan. Pero Dios nos recibe y nos da la promesa del Espíritu. Es el sello de la seguridad de que ya somos hijos y gritamos, Abba Padre. Y ahora podemos heredar las promesas de Dios y somos herederos del reino de Dios. Esa es lo grande de esto de ser cristianos. Eso es lo magnífico. El punto 2, mis hermanos, de esta relación de dependencia que hace alegoría el Señor. El primero era ser hijos, ¿no? El segundo, y como parte de la iglesia que somos llamados nosotros, la novia de Cristo. Es otra relación de confianza, porque como lo dijimos recién, tiene que haber plena confianza entre los novios. ¿Para qué? Para poder realizar el pacto. ¿De qué? El pacto de qué? De matrimonio. Es decir, híjole, confío en ti, novio, confío en ti, novia. Vamos a ser unos hasta que la muerte nos separe. Amén, y firman el contrato de matrimonio. Una novia que confía plenamente en su novio porque éste ya le demostró, ¿qué cosa? Su amor. Primero, un amor que no solamente fue de palabra, sino de acción. En el caso de nuestro Señor es bien claro. Él no solo nos dio la palabra de Dios, la Biblia, sino que Él salió al rescate de su novia, haciéndose hombre, criatura, para morir, poder morir por ella y redimirla, rescatarla de la esclavitud del pecado. Es como el libro de Oseas, ¿se acuerdan? Cómo el Señor hizo casar al profeta Oseas con una prostituta. Él estaba dando de esa manera cuenta de lo que nosotros somos, esclavos del pecado, de la inmoralidad, de todo lo malo, de todo lo que se revela contra Dios. Pero Dios de ahí nos rescató. Esa es la maravilla del Evangelio. Y fíjese, no solo nos rescató del pecado, sino que dice la palabra y nuestra esperanza, ¿cuál es? Que vendrá una segunda vez, o sea, va a regresar para rescatarnos a su novia de un gobierno que se va a enseñorear absolutamente de la vida de todo el mundo, en todo el planeta. Ese es el gobierno del anticristo. Y dice el Señor que en ese momento Él nos va a venir, va a regresar y nos va a tomar a sí mismo. Él mismo, el novio, va a venir y nos va a rescatar por una segunda vez. Ya no del pecado, de nuestra mala manera de vivir, sino ya para los que estamos en esa última generación quizás, de este gobierno que se va a enseñorear de todas las vidas, de todos los que acepten a este gobierno del anticristo. Y esta es nuestra esperanza, porque Él no solo va a regresar, nos va a hacer ya, ¿qué? La esposa, ¿qué es? La que va a celebrar las bodas del Cordero. O sea, todo eso está escrito en la palabra. Esa es la promesa de un novio que quiere el compromiso, que quiere tener esa relación de confianza con su novia. Por eso ahora, aparte de gritar, exclamar, Abba Padre, también, como dice en Apocalipsis 22:17, podemos clamar junto al Espíritu que mora en nosotros. Ven, ven Señor Jesús. Es lo mismo. Ven, novio. Pero ¿cómo es posible este tipo de relación con Dios? ¿Cómo entablaremos esta relación como hijos o como su novia? Aprendiendo a ser dependientes de nuestro Creador.
De eso se trata, de esto que estamos haciendo ahora. Participar de esta relación que Él mismo diseñó de dependencia de una manera correcta, de una manera como hijos o como su novia, pero no enseñoreados, no dominados por Dios, sino dependientes por amor. Por eso Él nos llama ovejas, para que se nos quede bien grabado la manera de buscarle permanentemente a ese buen pastor, para poder desarrollar esta relación con el Señor. Dependientes absolutamente de Él. Esta debe ser la vida del cristiano, Dios dependiente. Y para ello, para depender, fíjense, de otra persona, debemos de confiar en esa persona. Ya lo dijimos, la confianza siempre es al 100%, porque no se puede dar una confianza a cuentagotas. Te voy a dar un 20% de mi confianza. No. Generalmente en un trabajo entra una persona nueva y no la conocemos. No sabemos si es bueno. Él dice en su currículum que es el mejor de todos. Pero yo no lo conozco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo digo, bueno, vamos, ellos, así se dice, no, vamos a confiar en ti. Te vamos a hacer un contrato de 3 meses de prueba. Y pues ahí vas a demostrar que lo que dice este currículum es lo que eres. ¿Sí o no? Entonces, no es que todavía confiemos en él, es la forma de decirlo, vamos a confiar en ti, pero no es que se le dio la confianza, va a estar a prueba. Y hay que ganarse la confianza del patrón, ¿sí o no? Los que trabajamos, es así. ¿Se da la confianza o no se da? Y la confianza en Dios se llama fe. Fe en lo que Él ya nos demostró y ya realizó por amor a nosotros. Estas son las bases de una relación correcta que no se enseñorea de la vida de nosotros. Y Él lo demostró primero amándonos. Así, señalándonos el camino de cómo ahora nosotros a su vez debemos de vivir nuestra vida. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 24, en la Reina Valera. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Fíjense cómo dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo le habla a la iglesia en Corinto, ¿verdad? Le dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. O sea, el apóstol Pablo lo entendió. Él a su vez recibió el amor de Cristo cuando él era un pecador, asesino de cristianos, malediciente, idólatra en corazón. Y él a su vez perseguía a la iglesia de Cristo, pero él fue perdonado. Él entendió la cruz de Cristo, el amor de Dios. Y fue cuando cambió. Y muchos decían, el que alguna vez perseguía a la iglesia ahora anda predicando. Aquel que perseguía. Y así él cambió y él entendió que no se trata de que la iglesia de Corintio dependa de él. Yo soy el gran apóstol Pablo, el ungido de Dios. Sino que él no se quería enseñorear de vuestra fe, significa de la vida en fe de ellos. Sino que él quería colaborar, servirles para que ellos encuentren gozo y paz en esa vida, en esa nueva vida. Por lo que estaban firmes por medio de la fe. No es como los gobiernos que desean que dependamos de ellos para apoderarse de nuestras vidas. Como le dijimos, lo dijo el Señor en Marcos 10:42. No, así no. Nuestra dependencia, como el apóstol Pablo nos los va señalando, es como la dependencia de las ovejas de su pastor. Las ovejas oyen su palabra, la del pastor, y le siguen, la de su pastor, no la de cualquier pastor, la de su pastor, y le siguen porque conocen que la voz de su pastor. Juan 10:4 para los que anotan. Esto es, la vida en dependencia a Dios es en base a ¿qué? A su voz, a la palabra de Dios. ¿Cómo voy a depender algo si no conozco su voz?
la palabra de Dios. Porque la fe nace al escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios. ¿Usted piensa que puede seguir la voz de Dios o de cualquier persona sin confiar en esa persona? O sea, ven, vamos a ir a este lado y te va a ir bien. Ahora que se puso medio de moda el tema del secuestro de niños, la trata de niños por la película esta que vamos a ir a ver cuando salga aquí en México, de, ¿cómo se llama? Sonidos de Libertad, ¿no? Sonidos de Libertad. Ahí se ve cómo engañan a los niños. Te voy a hacer vivir tu sueño, vas a ser famoso, vas a ser famosa, vas a ser un cantante, un actor muy famoso. Y se los llevan y los engañan. La persona se quiere ganar la confianza de los padres. Es así. Pero como dice la palabra, si no se da la confianza a la otra persona, yo no lo voy a poder seguir. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe no le vamos a escuchar, no vamos a reconocer su voz, ni mucho menos vamos a seguirle. Por eso cuando yo les digo a muchos hermanos, especialmente en esta congregación, que yo tengo mi labor, mi deber de edificarlos a ustedes en lo espiritual, yo les digo, pues yo no les puedo obligar, yo no me quiero enseñorear de ustedes, aunque algunos piensan, ay, cuánta lata da el hermano, pero es así, es parte de mi trabajo. Yo lo debo de hacer porque yo voy a rendir cuentas con el Señor, como usted también va a rendir cuentas con el Señor, uno a uno también. Pero si usted no lo sabe escuchar, no reconoce su voz, es claro que no le va a seguir. No hay otra manera de entrar en esta relación de dependencia con Dios. Yo tengo que seguir la voz del pastor. Si no la sigo, ¿cómo voy a depender de él? Voy a ser como esa oveja que anda perdida. Ahora entonces, ¿cómo saber si tengo fe realmente? Por la vida que lleva uno. Ya que la vida del creyente, como dijimos al principio, llama la atención. Primeramente de la gente que no cree. La vida del creyente basada en una fe, en una confianza en lo que hizo Jesús, escucha al pastor y va a seguir lo que él dice. Va a ser obediente, va a ser esa ovejita obediente. Por eso la importancia de la pregunta de hoy: ¿cuál debe ser la vida del cristiano? Debe ser la vida de fe que obra por el ejemplo del amor de Cristo, nuestro buen pastor. Esa es la vida que debe ser. Gálatas 5:6, el pasaje de hoy al principio. Dice, porque en Cristo Jesús nada vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, para los que somos cristianos, lo que realmente vale, ¿qué es? La fe que obra por el amor. La vida cristiana no es la vida que el mundo propone, de valores vacíos, de valores relativos, de ver qué clase social o económica soy. Ay, yo aspiro a hacer esto, aspiro a hacer lo otro. Cheque, padre, madre, ¿a qué está aspirando sus hijos? ¿Qué aspiraciones tienen? Cheque, hablen con ellos. Darío, yo sé de qué aspira. Ya le dije que anda bien mal. Que si no se arrepiente le va a ir en feria. Ya le digo a Darío, ¿qué aspiras tú? No, hombre, me dice cada cosa. Y a Hanna ni me la menciono, por eso ni la traigo, para que no sea mala influencia. Pero sí, hable con sus hijos. No, ya mi hijo está barbón, ya tiene su propia familia. Ay, ¿que a poco cuándo dejó de ser su hijo? ¿Dejó de ser su hijo? Porque ya tiene barba y ya es abuelita. No, claro que no. Todavía siguen siendo sus hijos. Pregúntenles. Y van a ver si sus hijos tienen aspiraciones como las del mundo, no más en su pedigrí.
en lo que quieren, en las aspiraciones del mundo. Se van a dar cuenta con su forma de vida, mis hermanos. La vida cristiana de la cual se agrada a Dios es como la de la oveja que depende totalmente de su pastor, pero no es una dependencia, dijimos, que dominante, esclavizadora, sino una basada en el conocimiento de su pastor. Un pastor amoroso, un pastor que da ejemplo, que se entrega primero él mismo por la vida de las ovejas. Un pastor con buenas intenciones, que se fundamenta, claro, en ese amor, porque Dios es amor. Y Él puede dejar atrás toda lucha de clases, soy judío, soy gentil, circunciso, no circunciso. A Dios le vale un cacahuate todo eso, mis hermanos. A Él le interesa la vida de amor que usted lleva basada en su fe. Y esto es conocer la voz de su pastor, porque ahora le está hablando, mis hermanos, directo a su corazón. Gálatas 5:6, en palabra de Dios para todos, dice: en Jesucristo, no importa si uno tiene circuncisión o no, lo que importa es la fe que trabaja por medio del amor. La fe trabaja por medio ¿de qué? Del amor. En la traducción del lenguaje actual dice: gracias a lo que Cristo hizo. Ya no importa si estamos circuncidados o no. Lo que sí importa es que confiemos en Cristo y que esa confianza nos hace amar a los demás. Me gusta esta versión, ¿verdad? Porque ya no hay excusa, mis hermanos. Porque muchas veces uno nos quedamos, sí, yo confío en Dios. Sí, amar al prójimo, el segundo mandamiento. Amén. Pero es amar a los demás. Concluimos a la pregunta inicial: ¿cuál debe ser la vida del cristiano? Debe ser la vida de fe que puede y debe amar al prójimo como a sí mismo, como cual conoce la voz de su pastor, porque conoce ese amor que ese pastor ya le dio a sí mismo. Si amo a Dios con todo mi corazón y con toda mi mente, con todas mis fuerzas, es porque yo ya he conocido ese amor de Dios. Y ese amor que lo dio todo, entregándose a esa cruz, a esa muerte de cruz, yo ya lo he conocido. ¿Usted ya lo ha conocido? Por eso es cristiano. Si no, me vale. Que sí, pues, todos, hasta los religiosos de la tradicional creen que Cristo murió en la cruz. Pues sí, pero todavía lo tienen colgado en el madero. Miren, voy a cerrar con un ejemplo. Alguien puede decir que seguimos hablando de los jóvenes, que a nosotros nos importa, ¿sabe por qué? Porque no queremos que cometan los mismos errores que nosotros, ¿verdad que no? Entonces podemos decirlo, llega nuestra hija, ¿verdad? Y ya dice, ya está en edad y ya llega y dice, ya tengo un enamorado. Me entrega flores, dulces, chocolates, recuerda todo, me llama, me manda mensajitos bonitos. Y un día la invita a cenar. Y se va, viene con carro, lo prestó de su papá y ahí viene. Le abre la puerta, pásele, mi dama. Le cierra la puerta con gentileza. Ya ven, antes de casarse todo lo se puede, ¿verdad? No se crea. Entonces ya la lleva al restaurante más caro que ni le alcanza, pero ahí y ahorró dinero y ahí va, ¿no? Pero fíjense, de repente llegó a ese restaurante un grupo de ladrones con pistolas, aquí en México con AK-47, y llegaron en estos bandidos y empezaron a robar a todos. Pero como ellos estaban sentados en la terraza, más fuera ahí donde estaba el carro, vieron la oportunidad, dijeron, mira, la podemos secuestrar y aprovecharnos de ella. Ya está ahí luego el carro. Y uno la agarra a la novia y se la empieza a empujar para llevársela al carro. Y el muchacho, ¿qué hace? Ve eso y le agarra pánico y se escapa. ¿La amaba? No la amaba. Quizás tenía otras intenciones.
Digamos que opción 2, el muchacho ve esa posición, ya la están metiendo al carro, pero él agarra, la rescata, va y la saca, le dice, vete, corre. Y los chavos empiezan, como en las películas, en cámara lenta, y él hace así, se abre para que no le caiga ninguna bala a su amada. Ven como de película, y recibe. Y no tenía chaleco antibala. Y va y se muere por ella. ¿La amaba? Claro que la amaba. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Y la pregunta es, ¿ya conoces la voz de Dios que te dice, yo te amo, te quiero como mi hijo? Yo sí se la conozco y por eso yo la sigo, no por religioso, porque ya lo conozco. ¿Usted lo conoce? Póngase de pie. Señor, te damos gracias, porque ¿qué vale seguirte por motivos incorrectos? Porque quiero ser prosperado en lo material, quiero restablecer mi relación quizás con mis hijos, mi esposa, que aunque parezcan buenos motivos, Señor, no voy a llegar a ningún lado, porque primero dice la palabra, dice tu palabra, tu voz, que primero tengo que entender tu amor. Tengo que entender por qué eres un buen pastor, porque yo soy oveja. Y si me quiero hacer que puedo ser independiente de ti, puedo ser autosuficiente, yo sé que me va a ir mal. Yo quiero ser dependiente de ti, Señor. Dígale, mi hermano, mi hermana, quiero ser dependiente de ti. Tú me has amado, mi Dios, y lo has demostrado en esa cruz, cruenta cruz. No lo tenías que haber hecho, Señor, lo hiciste por amor a mí. Me has rescatado del pecado. Y en este momento, para el hermano y la hermana que anda batallando, quizás con algún pecado, recuerde el amor de Dios, lo que costó su redención. Dígale gracias, porque Él se lo merece. Él es el buen pastor. Señor, ayuda, Padre, a cada uno, porque tenemos problemas, dificultades, que son meras pruebas. Tú eres muchísimo más grande que cualquier prueba y dificultad. A veces pensamos que nos ahogamos pero es como un vaso de agua. Tú eres mucho más poderoso. Señor, elegimos depender de ti, mi Dios, confiar absoluta y plenamente en ti, mi Dios. Por eso somos cristianos. Por eso el mundo nos llama cristianos, pequeños cristos. Y por eso tú nos llamas ovejas, porque dependemos de ti. Gracias, Señor, porque hemos aprendido y nos has enseñado a reconocer tu voz. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Dele gracias al Señor.